Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Literatura Infinita. Hoy hablaremos de la literatura medieval. ¿Qué es la literatura medieval? La literatura medieval incluye todas las obras escritas en Europa entre el siglo V y el siglo XV. Este periodo está marcado por grandes cambios sociales y políticos, como la caída del Imperio Romano en 476 d.C. hasta la expansión del cristianismo. Veamos el contexto político, cultural e histórico de la época para entender mejor la literatura medieval. Las autoridades y estructuras políticas de ese entonces eran el feudalismo. El sistema feudal fue la estructura socioeconómica dominante. En este sistema, la sociedad estaba dividida en estamentos claramente definidos. Número 1. Estaban los reyes y monarcas, a la cabeza de la jerarquía. Los reyes gobernaban con la ayuda de nobles y caballeros. Nobles y señores feudales poseían grandes extensiones de tierra y tenían vasallos que trabajaban para ellos a cambio de protección. Número 2. El clero. La iglesia era una autoridad poderosa, controlando la educación, la cultura y vastas tierras. Fue la institución más poderosa de la época, influenciando todos los aspectos de la vida medieval. Los papas y los obispos eran figuras de autoridad espiritual y temporal, muchas veces igualando o superando el poder de los reyes. Los monasterios eran centros de aprendizaje, cultura y preservación de manuscritos antiguos. Y por último, los campesinos y siervos. La mayoría de la población pertenecía a este estamento, trabajando las tierras de los nobles bajo condiciones de servidumbre. Su vida se desarrollaba en las aldeas y giraba en torno a la agricultura. La mayoría de la gente trabajaba en el campo, cultivando trigo, cebada, avena y criando ganado, sin acceso a la educación. A finales de la Edad Media surgieron universidades como las de París y Bolonia, donde se estudiaban las artes liberales, el derecho, la medicina y la teología. La literatura se transmitía por los juglares y trovadores, quienes eran artistas itinerantes que difundían historias y poesías de forma oral. La producción literaria estaba en manos de monjes copistas en los monasterios, que preservaban textos religiosos y algunas obras clásicas. El pueblo en su mayoría era analfabeta, motivo por el cual la transmisión literaria era oral. Veamos los acontecimientos históricos y transformaciones en Europa durante la Edad Media. Número 1. La caída del Imperio Romano. El inicio de la Edad Media está marcado por la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, lo que llevó a una fragmentación política y el surgimiento de varios reinos bárbaros. Número 2. Invasiones y migraciones. Europa experimentó invasiones por parte de los vikingos, magiares y sarracenos, lo que añadió inestabilidad, pero también facilitó la mezcla de culturas y costumbres. Número 3. La peste negra. A mediados del siglo XIV, la peste negra devastó Europa, matando a 1/3 de la población y provocando cambios sociales y económicos significativos. En aquella época se llegó a pensar que podría ser el fin del mundo. Precisamente, la obra El Decameron de Giovanni Boccaccio tiene como marco narrativo el estallido de la peste negra en 1348 en Florencia, Italia, donde 10 personajes huyen de la peste y se refugian en una mansión campestre, donde cuentan historias por 10 días. De allí su nombre, El Decameron, 100 historias contadas en 10 días. Número 4. Las cruzadas. Estas expediciones militares organizadas por la Iglesia tuvieron un profundo impacto en Europa, llevando a la expansión del comercio y la influencia cultural en el Oriente. Número 5. El Renacimiento y el fin de la Edad Media. Un periodo de renacimiento cultural y artístico que comenzó en Italia en el siglo XV y se extendió por toda Europa. Veamos las características principales de la literatura medieval. Número 1. Predominancia de temas religiosos y morales. Muchas obras reflejan la influencia de la Iglesia, buscando enseñar valores cristianos. Número 2. El amor cortés. Los trovadores cantaban el amor idealizado, adorando a damas inalcanzables, lo que hoy serían nuestras canciones románticas. Número 3.
Alegorías y simbolismos, usados para transmitir mensajes profundos y abstractos. Número 4. Estilo épico, narrando las grandes hazañas de héroes valientes en poemas largos y detallados. Uno de ellos es el Cantar de Gesta, como el Cantar del Mio Cid. Principales exponentes y obras de la literatura medieval. Entre ellos destacan Dante Alighieri, con la Divina Comedia, Giovanni Boccaccio, el Decamerón, Geoffrey Chaucer, los cuentos de Canterbury, Gonzalo de Berceo, con Milagros de Nuestra Señora, Juan Ruiz y su libro del Buen Amor, y los mesteres de juglaría y clerecía. El mester de juglaría se refiere a la poesía épica y lírica transmitida por juglares de forma oral, con un estilo más libre y popular, mientras que el mester de clerecía fue creado por clérigos y se caracterizó por un estilo más culto y erudito, usando la cuadernavía, que era un tipo de verso con una intención moralizante. Los juglares eran como los cantores populares, transmitiendo las costumbres, los mitos, las historias de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Recuerden que en esta época las personas eran analfabetas, no sabían escribir, tampoco se reclamaba mucho la autoría de los escritos que existían. Había también represión por parte de la iglesia. Ellos tenían la predominancia educativa y la utilizaban para moralizar, para adoctrinar al pueblo. Aportes y legado de la literatura medieval. El legado de la literatura medieval es vasto, pero entre ellos tenemos la preservación del conocimiento. Muchas obras medievales conservaron textos clásicos. Recuerden que tenemos ahí a los monjes en los monasterios como copistas, restaurando y conservando la información de la literatura clásica. Gracias a ellos los tenemos hasta estos tiempos. Número 2. El desarrollo de lenguas vernáculas. Impulsaron las literaturas nacionales. En esta época se ve el surgimiento del idioma castellano. Número 3. Inspiración artística. Influenciaron desde el Renacimiento hasta la literatura contemporánea. Conclusión. La literatura medieval es un tesoro cultural que nos conecta con nuestro pasado y nos ofrece una visión profunda de la sociedad y los valores de la Edad Media. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Suscríbete para más información literaria. Hasta la próxima.